Hola, buenas tardes, Rosa, María. Bien, estoy aquí haciendo este vídeo para dejar claras un par de cosas de las fotocopias que os pasé, las últimas, ¿no? En primer lugar, en la primera página quiero que añadáis aquí en los tipos de oración simple un cuarto tipo que sería la oración pasiva, ¿vale? La oración pasiva admite acusativo complemento directo en griego, o admite, esta barra oblicua significa o admite el atributo, ¿vale? Existen oraciones pues copulativas pasivas en griego, son posibles. En cuanto a la voz, pues lo mismo que digo respecto a las transitivas y las intransitivas. La voz puede ser activa, medio pasiva, media o pasiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como estáis viendo, la voz verbal que tenga un verbo en griego, un verbo determinado, no indica, en principio, no está asociada a su sentido activo, intransitivo, transitivo o pasivo, ¿vale? Puede ser cualquier voz. De acuerdo. Bueno, ahora pasando a las abreviaturas. Bien, abreviaturas para usar en el análisis de oraciones y textos ya las estuvimos viendo, ¿no? Quedaron claras, yo creo. Y quería aquí que también esto bueno, reforméis lo que viene después, esto. Vamos a ver, he añadido dos tipos de sintagmas a los que había, ¿vale? Teníamos el sintagma, en vuestras fotocopias tenéis el sintagma preposicional, compuesto de enlace y de término, ¿no? Y el término a su vez puede llevar, bueno, núcleo siempre tiene que llevar un núcleo, luego puede llevar o no un determinante, un modificador, aposición al núcleo, a este núcleo, complemento del nombre, nexo y adyacente, ¿vale? Luego, funciones dentro del sintagma nominal, pues tenemos que tiene que haber siempre el núcleo, luego puede haber o no determinante, modificador, adyacente, complemento del nombre, aposición siempre a este núcleo y nexo. Pero también nos encontramos con otros dos tipos de sintagma, ¿no? En los cuales el sintagma adjetival, donde el núcleo es un adjetivo, y el sintagma pronominal, cuyo núcleo es un pronombre. Entonces, dentro del sintagma adjetival, pues también nos podemos encontrar, bueno, el núcleo nunca puede faltar, pero puede haber o no determinante, un modificador, un adyacente, un complemento del nombre, una aposición a este núcleo, ¿vale? De todas maneras, la aposición a un adjetivo no lo he visto nunca, no. Tiene que ser a un sustantivo o a un pronombre. Así que no cabe aquí. En un sintagma adjetival no cabe la aposición, no cabe. Vale, entonces la quitamos. Bien. Y por último nos podemos encontrar también nexo, un nexo, ¿no? Dentro del sintagma pronominal, pues el núcleo no puede faltar, un pronombre, ya sea pronombre personal o pronombre demostrativo. Y luego ya puede haber o no un determinante, un modificador, adyacente, aposición a este núcleo y también nexo. Vale. Y ahí acabarían los cuatro tipos de sintagmas, ¿vale? Y su análisis interno. Vale, luego tenemos una explicación, una aclaración sobre lo que es la aposición, lo que yo entiendo por aposición. La entiendo como un sintagma nominal que depende de un núcleo de otro sintagma. Es decir, la aposición no es al sujeto o no hay aposición al complemento directo de una oración, no. Para mí eso es un error de análisis. La aposición es siempre al núcleo de un sujeto, al núcleo de un complemento directo o de otro, o un complemento indirecto, lo que quieras, ¿vale? Es decir, siempre la aposición se refiere al núcleo de otro sintagma. Por tanto, como va modificando o describiendo o determinando a un núcleo, entonces pertenece, está dentro de un sintagma, ¿no? Entonces,
siempre va a estar la posición dentro de otro sintagma, tiene que estar dentro. La posición no puede estar al mismo nivel, por ejemplo, que el sujeto, o al mismo nivel que el complemento directo, o etcétera. Bien, el núcleo de la posición concuerda solo con el núcleo del sintagma al que éste pertenezca, ¿no? Al que éste pertenece. Entonces, toda posición pertenece siempre a otro sintagma. Bueno, lo he dicho ya. Es decir, se incluye dentro de él. Su concordancia solo afecta al caso. Sí, concuerda con el núcleo del sintagma al cual pertenezca solo en cuanto al caso. No tiene por qué concordar en número ni en género, ¿vale? No es obligatorio, ¿vale? Hoy, en clase, Rosa, estuvimos viendo estas oraciones de primer curso y las estuvimos analizando, leyéndolas, analizándolas morfológicamente y luego sintácticamente y por último traduciéndolas. Decidí hoy hacer un cambio en lo que es el tipo de oración y hacerlo más sencillo, ¿no? Clasificar el tipo de oración más sencillo. Simplemente borrar este apartado B y en el apartado A incluir como cuarto tipo de oración las oraciones pasivas. Las oraciones pasivas, ¿no? Entonces, toda oración que conste de un verbo, claro, pues será o bien intransitiva, o bien transitiva, o bien copulativa, o bien pasiva, según el significado, el sentido del verbo, ¿vale? Y luego toda oración será simple si lleva un solo verbo, o será compuesta si lleva dos o más verbos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, estos son oraciones, la primera oración del primer curso de griego es esta, o acená, hierakaizeia ei, y bueno, pues aquí tenemos la tabla, esta es la tabla de análisis morfológico. Aquí vamos a poner toda la información, todo el análisis que se pueda decir de cada palabra tomada una por una, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí O, que es el tipo de palabra es interjección. Yo le pongo las tres primeras letras, interjección. Subtipo, una interjección que sirve para exclamar. Podemos poner así o así. Y luego ya caso, número, género, persona y todo lo demás no viene a cuento aquí, ¿no? De una interjección no vamos a decir todo eso porque esas categorías no se le aplican a la interjección. Acená es un vocativo, es un sustantivo, o sea, el tipo de palabra es sustantivo, subtipo de la primera declinación, caso vocativo, número singular. Los casos los podemos poner con la primera letra porque llega. El número lo mismo, podemos poner una sola letra. Género femenino, una sola letra. Y nada más que decir de esta palabra, ¿vale? Hierá. Hierá es un adjetivo. Tipo, pues es de la segunda, mixto. ¿Vale? De la segunda, mixto. Luego, caso es nominativo, número singular y género femenino. Kai, conjunción. Subtipo, coordinante. Y lo demás no se le aplica, ¿vale? Ceia, otro adjetivo, de la segunda, mixto, ¿vale? Y está en nominativo, singular, femenino, concordando con acená, con Atenea, ¿no? Por último, el verbo es ei, segunda de singular. Entonces, en tipo de palabra ponemos verbo. En subtipo de verbo ponemos si es un verbo en mí o un verbo en omega. Pues es un verbo en mí, ¿no? Bien, y debajo, en esta zona que tenéis aquí, esta zona es para poner información acerca de cualquier verbo, ¿no? En este caso, pues, bueno, el verbo en mí. Entonces, la persona es la segunda de singular. Del presente, de indicativo, activo, ¿vale? Así ponemos siempre estas categorías gramaticales de cualquier tiempo. Persona,
número, tiempo, modo y voz, ¿vale? Bueno. Luego en el análisis sintáctico, pues nada, ponemos los sintagmas y sus funciones. Aquí tenemos OACNA, que es el sintagma sujeto, apelación, ¿vale? Tiene la función de apelación. Vale, constituido por, a su vez, por una interjección y un núcleo, ¿vale? Y un núcleo. Luego tenemos el verbo o núcleo de la oración. Yo prefiero llamarlo núcleo de la oración. Y tenemos el atributo. El atributo que está compuesto por dos núcleos adjetivales, ¿no? Hiera, núcleo 1, kai, que hace de nexo, es conjunción y hace de nexo, y ceia, que hace de núcleo 2, ¿no? Podemos incluso numerarlos, núcleo 1 y núcleo 2, dado que están coordinados y están coordinados puesto que están coordinados al mismo nivel, pues podemos numerarlos. Bien, y ya tendríamos el análisis sintáctico completo, ¿vale? Luego en tipo de oración, bueno, pues aquí, como veis, en vuestra fotocopia no aparece igual, pues cambiadlo porque es mucho mejor así, queda más sencillo. La clasificación de tipo de oración, pues podemos clasificarlo de dos maneras, ¿no? Según el sentido del verbo, pues es una oración intransitiva, transitiva, copulativa o pasiva, y según el número de verbos es simple, si tiene un solo verbo, o compuesta, si tiene dos o más verbos, ¿vale? Entonces aquí simplemente, pues en este caso, es una oración copulativa y pues subrayaríamos copulativa. Luego es una oración simple, ¿vale? Y luego la traducción es: oh Atenea, eres sagrada y divina, ¿vale? Sagrada, santa, ¿vale? También valdría santa. Las traducciones, no hay una traducción única para un texto, ¿no? Lo importante es que tenga un sentido, es que se refleje el sentido del texto, ¿vale? Entonces, sagrada, santa, pues equivaldría. Muy bien, vamos a hacer otra oración, que esta también la hicimos hoy en clase. Entonces tenemos la oración, vamos a leerla, ¿no? Jesugia esti anankaya te jesugia, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer el análisis morfológico. Tenemos aquí un artículo, ponemos G, artículo, subtipo nada, porque no hay subtipos de artículo. Tenemos que indicar el caso, el número y el género. Es caso nominativo, número singular y género femenino. No podemos decir nada más del artículo que eso. Hygiella, buscamos y en el diccionario es un sustantivo de la primera y está en nominativo, concordando con su artículo nominativo singular femenino. El verbo esti es verbo en mí y está, tenemos que rellenar esta información, las categorías gramaticales, ¿no? Persona, tercera, número, singular, tiempo, presente, modo, indicativo y voz activa. Anankaya, como nos dice el diccionario, anankayos, anankaya, anankayon, es un adjetivo del tipo de la segunda mixto. Vale. Bien, caso nominativo, singular, femenino, concordando con el sujeto, o mejor dicho, el núcleo del sujeto. Vale, y nos queda ahora tejesigía, que como vemos, artículo concordando en dativo de singular femenino con sustantivo jesigía. Entonces, artículo, subtipo no ponemos ya nada. Caso, dativo, singular, femenino. Jesigía, ponemos sustantivo.
Subtipo de la primera, caso, dativo, singular, femenino, ¿vale? Y ya tenemos el análisis morfológico completo. Vamos al análisis sintáctico. Tenemos un sintagma, bueno, el núcleo de la oración claramente es esti, ¿no? Es esti. Entonces ponemos núcleo, o si preferís poner verbo, pues poned verbo, a mí me da igual. Luego jejigi ella es un sintagma nominal en función de sujeto. Y tenemos que está compuesto por un determinante y un núcleo. Luego anancaya. Anancaya es un adjetivo que concuerda con el núcleo del sujeto, ¿vale? Y en nominativo de singular femenino, como todo núcleo de atributo. Entonces tenemos que esto es atributo y este atributo está solo formado por un núcleo, nada más, no tiene otros elementos, ¿no? Que en otras oraciones sí podrían aparecer, pues en esta solamente el atributo está compuesto por un núcleo. Por último tenemos el sintagma tegesigía, sintagma nominal, dativo de singular, ¿no? Con función de complemento circunstancial de finalidad, para la tranquilidad, ¿no? Gesigía es la tranquilidad. Tenemos artículo en función determinante y gesigía, el sustantivo es el núcleo, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos hecho el análisis completo de esta oración. Tipo de oración, pues vuelve a ser copulativa, ¿no? Ya que hay atributo, es copulativa. Esto lo elimino y pongo aquí, después de copulativa, el tipo de oración pasiva, porque es otro tipo más de oración en cuanto a significado del verbo, ¿no? Vale, es también una oración simple y la traducción es: la salud es necesaria para la tranquilidad. Daos cuenta de que aquí he puesto un dativo con la función de complemento de finalidad, porque no es complemento indirecto, dado que aquí está indicando finalidad, ¿no? O sea, ¿para qué, no? Es necesaria la salud, para la tranquilidad, ¿no? Con la finalidad de estar tranquilos, ¿no? Podríamos decir también. Podríamos sustituir este sintagma por una oración subordinada, para estar tranquilos, ¿no? Para que exista tranquilidad también. Entonces aquí este dativo tiene función de un complemento circunstancial de finalidad. ¿Está? Vale. Bueno, pues voy a hacer ahora otra oración más yo. Y os propongo que hagáis en casa, para la vuelta, para el lunes, las oraciones 4 y, bueno, la 4 la hago yo también, y entonces vosotros vais a hacer la 5 y la 6, ¿vale? Bien. Entonces, voy con la 3. Geton muson glotta esti gajariesa. Geton muson glotta esti gajariesa. Vale. Entonces empiezo con un artículo, ¿no? En nominativo, singular, femenino. Luego ton, tenemos que es artículo, genitivo, plural, femenino, concordando con musón, que es de musa, muses, de la primera. Sustantivo, primera, genitivo, plural, femenino, ¿sí? Glota es de la primera, glota, glotes, y concuerda con el artículo G, ¿vale? Concuerda con el artículo G en nominativo, singular, femenino. Entonces, sustantivo, primera, nominativo, singular, femenino. Esti, verbo. Verbo en mí. Y, por supuesto, es la tercera de singular del presente de indicativo activo. Estamos con oraciones de primero para coger carrerilla, para coger carrerilla, que sé que tenéis el griego, bueno, pasó un verano entero y me estoy imaginando que mucho griego no habéis traducido, ni habéis repasado.
Jariesa es, en el diccionario nos pone jarieis, jariesa, jarien, adjetivo de 3 terminaciones, y es de la tercera mixto. Hace el masculino y el neutro por la tercera, mientras que el femenino lo hace por la primera. Caso, género y número. Bueno, pues el caso nominativo, el número singular y el género femenino. Concordando, es un adjetivo que concuerda con el núcleo del sujeto, que es este. Ya lo veremos. Vale, entonces ahora tenemos aquí que el sujeto es todo esto. El sujeto es todo eso. Tenemos determinante. Recordad que ese determinante va con este sustantivo, que es el núcleo del sujeto, mientras que en el medio hay un sintagma nominal en genitivo, ¿vale? Que funciona como complemento del nombre. Quizá con algunos profesores habléis de ahí de adyacente, ¿no? La casa de Pedro, casa núcleo, la determinante, y de Pedro adyacente, o complemento del nombre. Bueno, yo lo llamo complemento del nombre. Ton es determinante y musón núcleo, ¿no? Del complemento del nombre, dentro del sujeto. Luego esti, núcleo. Luego jariesa es atributo, compuesto solo de un núcleo que, como todo núcleo de atributo, tiene que concordar en caso, género y número con el núcleo del sujeto. ¿Veis? Concuerdan a la perfección. Y como veis, no podemos decir que el atributo concuerda con el sujeto, porque en el sujeto hay un nominativo y un genitivo. Entonces no podemos afirmar que esto concuerde con esto, sí, y con esto, ¿no? Porque esto es un caso diferente de este. Entonces no podemos afirmar que el atributo esté concordando con el sujeto, sino que el núcleo del atributo concuerda con el núcleo del sujeto, ¿vale? Bien. Tipo de oración. Bueno, pues fácil, ¿no? Tenemos que es otra copulativa. Otra copulativa. Y simple. Traducción. La lengua heglota, la lengua de quién? De las musas, es encantadora. También podríamos traducir glota es lengua o el habla de las musas es encantadora, ¿vale? Muy bien. Vale, la siguiente oración, la 4, se caracteriza por no tener verbo. Efectivamente, tanto en griego como en latín, las oraciones con verbo copulativo no necesitan muchas veces ponerlo a la vista, se da por sobreentendido, con lo cual nos encontramos ante una oración nominal. Haimelitai ukognerai, haimelitai ukognerai, donde solamente tenemos un sujeto, haimelitai, en nominativo plural femenino, y un atributo, y el verbo imi está en tercera de plural. El verbo mi está en tercera de plural, dado que su sujeto es jaimelita y está en plural, ¿vale? Entonces, ognerai, si buscáis el diccionario, es un adjetivo que significa perezoso. Gandul, aragán, ¿vale? Entonces, sujeto jaimelitai, uk es la negación, complemento circunstancial de negación. No sé si lo llamaréis así en otras materias, pero vamos a llamarlo así aquí, ¿vale? Y ahora pasamos al análisis morfológico, que bueno, debía haber empezado por él, pero bueno, en fin, esta vez preferí empezar por el sintáctico. Jaimelita, entonces tenemos tipo artículo, subtipo nada, caso nominativo, número plural, género femenino. Melitai, de melita, melites, de la primera, sustantivo, de la primera, nominativo, plural, femenino.
Uk es adverbio. ¿De qué tipo? De negación. Poner neg llega, ¿vale? Ognerai, adjetivo, de ogneros, ognera, ognerón. Es de la segunda, mixto. Caso, nominativo. Números, plural. Género, femenino. Y ya tenemos el análisis morfológico y el sintáctico completos. Tipo de oración, pues ya digo, las oraciones en las cuales no encontremos verbo, veis que en esta oración no hay ningún verbo. Es que hay que suponer que está el verbo imi ahí, ¿vale? Y hay que suponer que como el sujeto es este y el atributo es este, ¿vale? Recordad que el sujeto puede llevar artículo, el atributo no puede llevar, tiene prohibido el artículo, ¿vale? Entonces el artículo es privativo del sujeto, ¿no? Frente al atributo que no puede llevarlo. Entonces, con esto tenemos localizado el sujeto, tenemos localizado el atributo, pero vemos que no hay verbo, entonces tenemos que suponer una tercera de plural del verbo imi, ¿sí? Vale, entonces el verbo es copulativo, la oración es copulativa porque tiene un verbo con sentido copulativo y luego la oración es simple. Traducción. Las abejas no son perezosas. Vale. De acuerdo. Y ya os dejo para que os pongáis a trabajar las oraciones 5 y 6. 5 y 6, ¿vale? Para en la clase del lunes, ¿vale? Bueno, pues espero que esto os haya ayudado algo y bueno, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, tenéis el aula virtual y por ahí yo el aula virtual la miro todos los días, incluso los festivos, ¿vale? Por si me encuentro algún mensaje, ¿de acuerdo? Así que no os cortéis y nada, y por lo demás que tengáis buen puente, ¿vale? Venga, saludos y chao.